para mí, pues para mí es una bendición que Dios me haya escogido para que darles una pequeña porción de la palabra y una enseñanza. Entonces vamos a abrir en la Biblia en 2 de Corintios 3:18. Cuando lo hayan encontrado, pueden confirmar con un amén. 2 de Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bueno, entonces, se pueden sentar. Vamos a reflexionar unos minutos sobre el tema el barco de la transformación. Bueno, les voy a dar el significado de transformación, que dice que es acción y efecto de transformar, alteración, cambio, renovación o evolución. Un ejemplo muy claro que tenemos de transformación en la naturaleza es el de la oruga hacia la mariposa, conocido como la metamorfosis. Implica 4 etapas: el huevo, la larva, que es la oruga, la pupa, que es como el capullo, y el adulto, que es como la mariposa. La oruga, que es la larva, come y crece significativamente y luego entra en una etapa de la pupa, donde se encierra en una estructura protectora llamada crisálida. Dentro de la crisálida ocurren transformaciones celulares que dan paso para que se convierta en una mariposa. De esta misma forma, la vida del hombre, cuando se acerca a Dios, es transformada. Ocurre algo especial, como a esta larva, cuando se encierra en una estructura protectora. ¿Cuántos sabemos cuál es la estructura protectora nosotros como cristianos? Es nuestro Señor Jesucristo. Y en la estructura protectora vemos que allí ocurren transformaciones celulares que dan paso a la mariposa. Así es la transformación de la vida de un pecador que se arrepiente y se encierra en la estructura de Cristo. Allí surge una transformación espiritual que da paso a una nueva criatura. En la Biblia podemos ver un ejemplo también claro, que es el de la mujer de flujo de sangre. Una mujer que durante 12 años tuvo la enfermedad de flujo de sangre. Gastó mucho dinero en hechicerías, magos y en muchas cosas, pero hasta que el Señor Jesús llegó a la vida de ella y lo escuchó hablar, y ella sacó todas sus fuerzas, hermanos, para tocar el manto del maestro. Cosas que es una transformación que solo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Para ser transformados tenemos que congregarnos y recibir de su presencia, porque cada día se va presentando cualquier circunstancia, pero tenemos un Dios que todo lo puede hacer y todas las circunstancias las puede solucionar. Nosotros debemos cambiar, porque hay cristianos, supuestamente, que aquí en la iglesia son muy cristianos, sí, muy adoradores, de todo,
consagrados, pero cuando salen de la iglesia son otra cosa. Son cristianos que no se dejaron moldear por el Señor y recibir una transformación completa. También no podemos ser incrédulos, hermanos. Tenemos que tener fe. No podemos ser como Tomás. Porque el Señor Jesucristo se les apareció después de la resurrección a los discípulos, pero Tomás no estaba. Bueno, el Señor les dio unas instrucciones, entonces los discípulos fueron y le contaron a Tomás, y Tomás dudó y dijo que hasta que no viera las heridas de los clavos y la herida del pecho, no iba a creer. Pero tenemos un Dios que todas las dudas nos las soluciona, con milagros, con señales y con todo. Entonces Dios se le apareció y sí, lo dejó tocar las heridas. Entonces, hermanos, siempre tenemos que tratar de hacer lo mejor, porque nuestro Señor Jesucristo siempre hace lo mejor. Debemos entrar al barco de la transformación y ser personas diferentes, más adoradores, más consagrados y todo, porque a todos no somos perfectos, porque vamos en camino de perfección, pero tenemos que tratar de ser cristianos sin manchas, sin arrugas, para poder recibir la salvación. Y no podemos seguir la corriente del mundo, hermanos, porque si Dios nos sacó de allá es porque no es bueno, y es porque ahí hay cosas malas, vicios, trago, mujeres. Entonces tenemos que dejarnos moldear y recibir una transformación completa. Porque si no, imagínense, hermanos, que vaya un amigo y que vea a un hermano y que de la iglesia en una cantina, ¿qué dirán? No, este hermano no recibió una transformación completa, no se dejó moldear por el Señor bien, no recibió el Espíritu Santo como era, porque siempre tenemos que ser personas distintas, no podemos seguir todo lo que hacemos, porque nosotros somos distintos, hermanos. Tenemos que dejarnos moldear y dejar el viejo hombre atrás, porque todas las cosas pasaron y aquí nuevas criaturas somos. Y tenemos que vivir al día, porque por un ejemplo, por decir, yo me pongo y digo, bueno, mañana me transformo y hoy hago todo lo malo, todo el pecado. Y Dios viene por su iglesia. Y entonces, pues yo le digo, Señor, mañana, Señor, ya quiero recibir la transformación. Y que Él me diga, te transformaste, pero un hijo del enemigo. Entonces, hermanos, no podemos hacer las cosas mal, sino como dice, por eso nos dejó los mandamientos, para que sigamos las reglas y todo. Porque uno a veces aplaza mucho las cosas, pero el día de la transformación puede ser hoy, porque no lo podemos dejar ni para hoy, ni para mañana, ni para la otra semana, ni para un mes, porque no sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. Entonces debemos que dejarnos moldear y transformar por el Señor Jesucristo. Tenemos que perdonar, hermanos, porque mucha gente carga con un rencor y no podemos ser así, porque Dios nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, hermanos. Entonces no podemos dejar que esa amargura que tenemos dentro del corazón nos dañe la salvación. Entonces siempre tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden. Y hermanos, pues no sé si tienen a alguien
que les haya hecho algo, dígale, hermano, lo perdono, lo perdono. Porque no nos podemos dañar la salvación por una simple cosa, un rencor o lo que tengamos. Tenemos que obedecer, seguir todos los mandamientos, tenemos que obedecer a los papás. Tenemos que tratar de alejarnos lo más posible del pecado. Vestir diferente, porque nosotros somos diferentes, no podemos parecernos al mundo, porque entonces Jesús por eso nos sacó de allá y por eso está creando una iglesia santa, sana, sin arrugas y sin manchas, hermanos. Entonces por eso tenemos que ser limpios, no podemos tener arrugas ni manchas, porque el Señor Jesucristo nos está perfeccionando en una línea recta, porque Él quiere que todos seamos salvos y no irnos con el enemigo, porque Él solo vino a matar, a hurtar y a destruir, porque entonces no podemos dejar hacernos unos títeres del diablo para la cantina, para las mujeres, cantina mujeres, entonces no podemos dejar manejarnos del enemigo, tenemos que ser lo que somos, cristianos, verdaderos cristianos, hermanos. Por eso no nos podemos dejar de llevar de las malas influencias, que los amigos, que el grupito de amigos, no, que los que hacen más desorden, nos tenemos que juntar con los que son más ordenados, con los que siempre manejan todo a lo bien, por decir así. Porque en el colegio siempre hay un grupito de amigos que son los más desordenados, los que llevan la hoja de vida más sucia, con anotaciones, con todo. Y no nos podemos juntar con ellos porque nosotros somos diferentes, nos tenemos que juntar con los más juiciosos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser juiciosos, no nos podemos parecer a ellos, porque entonces vamos a marcar la diferencia. Porque imagínese uno estar allá y que le digan, ay, ¿usted era cristiano? No. Tenemos que marcar la diferencia, siempre ser diferentes, hermanos, limpios de todo pecado y de todo mal. Yo sé que nosotros somos humanos y cometemos pecados, pero nosotros estamos en un camino de perfección, por eso nos tenemos, si cometimos un error, levantarnos y volvernos a levantar, sí, porque sí, porque no nos podemos quedar, por cualquier circunstancia no nos podemos quedar tirados, como abandonados, no, porque nosotros tenemos el Dios más grande. Por eso mismo Dios nos sacó, porque no nos quiere ver tirados, porque no nos quiere ver en las drogas, en los vicios, por eso Él nos sacó, porque quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Siempre tenemos que tener algo distinto, no podemos tratar de parecernos al mundo, porque nosotros somos diferentes, porque hay gente que se quiere parecer al mundo, pero no son del mundo. El lugar es aquí, de ellos. Entonces no nos podemos parecer al mundo, ni tratar de parecernos, que hacer todo lo que hacen ellos, no, porque simplemente nosotros somos diferentes y necesitamos un camino de perfección para poder entrar al reino de los cielos. Porque entonces cuando venga el Señor por su iglesia, ¿qué vamos a decirle? Él nos va a tener, por decir, una factura ya. No nos va a decir, ay, no nos va a decir, ay, porque usted repartió 200 panes, se va a salvar. No, nosotros nos salvamos es por las obras que hacemos y por todo lo, no, por las obras. No por obras eso, sino por lo que hacemos en el Espíritu. Porque sí, como les decía, no vamos a regalar, digamos, 200 panes en la calle y vamos a ir a hacer pecado y ya me salvé. No, esto no es así, hermanos. Nosotros tenemos que hacer obras buenas para
tener la hoja de vida del cielo limpia. Porque entonces no podemos decirle, ay Señor, yo regalé 200 panes, ¿me va a salvar? No, eso no es así. No, 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 no. Entonces, tenemos que hacer obedientes con los papás, con todos, porque así no crean, nosotros todo lo que hacemos con los papás, a veces somos groseros y Dios lo está tomando en cuenta. Pero por eso vamos en camino de perfección, porque necesitamos también entrar al barco de la transformación. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar como a ver, ¿cómo digo? No nos podemos quedar, sí, a ver, no, 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 sí, no nos podemos quedar fuera del barco, no podemos seguir con las obras malas, tenemos que entrar y transformarnos. ¿Y cuál es el barco de la transformación? Nuestro Señor Jesucristo. No tenemos en quién más refugiarnos, sino que Él, porque Él llena todos los vacíos del corazón, porque cualquier vacío que tengamos, Él siempre lo va a llenar y Él nunca nos va a dejar nada, no nos va a dejar tirados, por decir así, sí, no nos va a dejar tirados. ¿Qué tal? Dios no. Él no, no, no. No, 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 no le cae la cabeza a nadie que nos va a dejar tirados, por decir así. Él siempre nos va a manejar y a tratar de darnos todas las instrucciones y corregirnos. Por eso nos dio a nuestros padres, por eso nos dio a nuestros pastores, a los profesores, a todos. ¿Para qué? Para que nos instruyan y nos lleven y llevemos un camino de perfección. Por eso hay que agradecerle a todos, a los padres y a los pastores, porque ellos a veces nos regañan, pero eso es lo que quieren ellos, es lo mejor para nosotros. Nosotros a veces decimos, no, qué pereza con mi papá, no me dejó ir allá, pero quién sabe Dios de qué nos está guardando, hermano. Entonces por eso siempre tenemos que ser agradecidos, no debemos ser groseros, no debemos portarnos mal. Como decía, aunque somos humanos, pero tenemos que tratar lo más mínimo de ser groseros. Tenemos que tratar siempre, siempre de ser lo más diferente y lo más perfecto. Aunque no somos perfectos, pero sí. Sí. Entonces, hermanos, la invitación mía es que entremos y nos transformemos, porque Dios siempre va a limpiar nuestros pecados, ¿sí? Todo, porque a la hora de bautizarnos Él nos va a limpiar. Vamos a ser un nuevo hombre, no vamos a volver a nacer. Entonces, desde ahí necesitamos arrancar bien, bien, porque qué tal que yo llegue al colegio y pues siendo grosero con los maestros, que desde el inicio, pues para mí pues para mí es una bendición que Dios me haya escogido para que darles una pequeña porción de la palabra y una enseñanza. Entonces vamos a abrir en la Biblia en 2 de Corintios 3:18. Cuando lo hayan encontrado, pueden confirmar con un amén. 2 de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, entonces, se pueden sentar. Vamos a reflexionar unos minutos sobre el tema el barco de la transformación. Bueno, les voy a
dar el significado de transformación, que dice que es acción y efecto de transformar, alteración, cambio, renovación o evolución. Un ejemplo muy claro que tenemos de transformación en la naturaleza es el de la oruga hacia la mariposa, conocido como la metamorfosis. Implica 4 etapas: el huevo, la larva, que es la oruga, la pupa, que es como el capullo, y el adulto, que es como la mariposa. La oruga, que es la larva, come y crece significativamente y luego entra en una etapa de la pupa, donde se encierra en una estructura protectora llamada crisálida. Dentro de la crisálida ocurren transformaciones celulares que dan paso para que se convierta en una mariposa. De esta misma forma, la vida del hombre, cuando se acerca a Dios, es transformada. Ocurre algo especial, como a esta larva, cuando se encierra en una estructura protectora. ¿Cuántos sabemos cuál es la estructura protectora nosotros como cristianos? Es nuestro Señor Jesucristo. Y en la estructura protectora vemos que allí ocurren transformaciones celulares que dan paso a la mariposa. Así es la transformación de la vida de un pecador que se arrepiente y se encierra en la estructura de Cristo. Allí surge una transformación espiritual que da paso a una nueva criatura. En la Biblia podemos ver un ejemplo también claro, que es el de la mujer de flujo de sangre. Una mujer que durante 12 años tuvo la enfermedad de flujo de sangre. Gastó mucho dinero en hechicerías, magos y en muchas cosas, pero hasta que el Señor Jesús llegó a la vida de ella y lo escuchó hablar, y ella sacó todas sus fuerzas, hermanos, para tocar el manto del maestro. Cosas que es una transformación que solo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. Para ser transformados tenemos que congregarnos y recibir de su presencia, porque cada día se va presentando cualquier circunstancia, pero tenemos un Dios que todo lo puede hacer y todas las circunstancias las puede solucionar. Nosotros debemos cambiar, porque hay cristianos, supuestamente, que aquí en la iglesia son muy cristianos, sí, muy adoradores, de todo, consagrados, pero cuando salen de la iglesia son otra cosa. Son cristianos que no se dejaron moldear por el Señor y recibir una transformación completa. También no podemos ser incrédulos, hermanos. Tenemos que tener fe. No podemos ser como Tomás, porque el Señor Jesucristo se les apareció después de la resurrección a los discípulos, pero Tomás no estaba. Bueno, el Señor les dio unas instrucciones, entonces los discípulos fueron y le contaron a Tomás, y Tomás dudó y dijo que hasta que no viera las heridas de los clavos y la herida del pecho no iba a creer. Pero tenemos un Dios que todas las dudas nos las soluciona, con milagros, con señales y con todo. Entonces Dios se le apareció y sí, lo dejó tocar las heridas. Entonces, hermanos, siempre tenemos que tratar de hacer lo mejor, porque nuestro Señor Jesucristo siempre hace lo mejor. Debemos entrar al barco de la transformación y ser personas diferentes, más adoradores, más consagrados
y todo, porque a todos no somos perfectos, porque vamos en camino de perfección, pero tenemos que tratar de ser cristianos sin manchas, sin arrugas, para poder recibir la salvación. Y no podemos seguir la corriente del mundo, hermanos, porque si Dios nos sacó de allá es porque no es bueno, y es porque ahí hay cosas malas, vicios, trago, mujeres. Entonces tenemos que dejarnos moldear y recibir una transformación completa. Porque o si no, imagínense, hermanos, que vaya un amigo y que vea a un hermano es que de la iglesia en una cantina, ¿qué dirán? No, este hermano no recibió una transformación completa, no se dejó moldear por el Señor bien, no recibió el Espíritu Santo como era, porque siempre tenemos que ser personas distintas, no podemos seguir todo lo que hacemos, porque nosotros somos distintos, hermanos. Tenemos que dejarnos moldear y dejar el viejo hombre atrás, porque todas las cosas pasaron y aquí nuevas criaturas somos. Y tenemos que vivir al día, porque por un ejemplo, por decir, yo me pongo y digo, bueno, mañana me transformo y hoy hago todo lo malo, todo el pecado. Y Dios viene por su iglesia. Y entonces, pues yo le digo, Señor, mañana, Señor, ya quiero recibir la transformación. Y que Él me diga, te transformaste, pero un hijo del enemigo. Entonces, hermanos, no podemos hacer las cosas mal, sino como dice, por eso nos dejó los mandamientos, para que sigamos las reglas y todo. Porque uno a veces aplaza mucho las cosas, pero el día de la transformación puede ser hoy, porque no lo podemos dejar ni para hoy, ni para mañana, ni para la otra semana, ni para un mes, porque no sabemos si vamos a amanecer vivos mañana. Entonces debemos que dejarnos moldear y transformar por el Señor Jesucristo. Tenemos que perdonar, hermanos, porque mucha gente carga con un rencor y no podemos ser así, porque Dios nos manda a perdonar hasta 70 veces 7, hermanos. Entonces no podemos dejar que esa amargura que tenemos dentro del corazón nos dañe la salvación. Entonces siempre tenemos que perdonar a todos los que nos ofenden. Y hermanos, pues no sé si tienen a alguien que les haya hecho algo, dígale, hermano, lo perdono, porque no nos podemos dañar la salvación por una simple cosa, un rencor o lo que tengamos. Tenemos que obedecer, seguir todos los mandamientos, tenemos que obedecer a los papás, tenemos que tratar de alejarnos lo más posible del pecado, vestir diferente, porque nosotros somos diferentes, no podemos parecernos al mundo, porque entonces Jesús por eso nos sacó de allá y por eso está creando una iglesia santa, sana, sin arrugas y sin manchas, hermanos. Entonces por eso tenemos que ser limpios, no podemos tener arrugas ni manchas, porque el Señor Jesucristo nos está perfeccionando en una línea recta, porque Él quiere que todos seamos salvos y nos irnos con el enemigo, porque Él solo vino a matar, a hurtar y a destruir, porque entonces no podemos dejar hacernos unos títeres del diablo para la cantina, para las mujeres, cantina mujeres, entonces no podemos dejar manejarnos del enemigo, tenemos que ser lo que somos, cristianos, verdaderos cristianos, hermanos. Por eso no nos podemos dejar de llevar de las malas influencias, que los amigos, que el grupito de amigos,
No, que los que hacen más desorden nos tenemos que juntar con los que son más ordenados, con los que siempre manejan todo a lo bien, por decir así. Porque en el colegio siempre hay un grupito de amigos que son los más desordenados, los que llevan la hoja de vida más sucia, con anotaciones, con todo. Y no nos podemos juntar con ellos porque nosotros somos diferentes, nos tenemos que juntar con los más juiciosos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser juiciosos, no nos podemos parecer a ellos, porque entonces vamos a marcar la diferencia. Porque imagínese uno estar allá y que le digan, ay, usted era cristiano. No, tenemos que marcar la diferencia, siempre ser diferentes, hermanos, limpios de todo pecado y de todo mal. Yo sé que nosotros somos humanos y cometemos pecados, pero nosotros estamos en un camino de perfección. Por eso nos tenemos, si cometimos un error, levantarnos y volvernos a levantarnos y volvernos a levantar, sí, porque sí, porque no nos podemos quedar, por cualquier circunstancia no nos podemos quedar tirados como abandonados, no, no, porque nosotros tenemos el Dios más grande. Por eso mismo Dios nos sacó, porque no nos quiere ver tirados, porque no nos quiere ver en las drogas, en los vicios. Por eso Él nos sacó, porque quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Siempre tenemos que tener algo distinto. No podemos tratar de parecernos al mundo, porque nosotros somos diferentes, porque hay gente que se quiere parecer al mundo, pero no son del mundo. El lugar es aquí, de ellos. Entonces no nos podemos parecer al mundo, ni tratar de parecernos, que hacer todo lo que hacen ellos, no. Porque simplemente nosotros somos diferentes y necesitamos un camino de perfección para poder entrar al reino de los cielos. Porque entonces cuando venga el Señor por su iglesia, ¿qué vamos a decirle? Él nos va a tener por decir una factura ya. No, no nos va a decir, ay, no nos va a decir, ay, porque usted repartió 200 panes, se va a salvar. No, nosotros nos salvamos es por las obras que hacemos y por todo lo... No, por las obras... no por obras eso, sino por lo que hacemos en el Espíritu. Porque sí, como les decía, no vamos a regalar, digamos, 200 panes en la calle y vamos a ir a hacer pecado y ya me salvé. No, esto no es así, hermanos. Nosotros tenemos que hacer obras buenas para tener la hoja de vida del cielo limpia. Porque entonces no podemos decirle, ay, Señor, yo regalé 200 panes, ¿me va a salvar? No, eso no es así. No, 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 no. Entonces, tenemos que hacer obedientes con los papás, con todos, porque así no creas, nosotros todo lo que hacemos con los papás, a veces somos groseros y Dios lo está tomando en cuenta. Pero por eso vamos en camino de perfección, porque necesitamos también entrar al barco de la transformación. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos quedar como a ver, ¿cómo digo? No nos podemos quedar, sí, a ver, no, sí, no nos podemos quedar fuera del barco, no podemos seguir con las obras malas, tenemos que entrar y transformarnos. ¿Y cuál es el barco de la transformación? Nuestro Señor Jesucristo. No tenemos en quién más refugiarnos, sino que Él, porque Él llena todos los vacíos del corazón, porque cualquier vacío que tengamos, Él siempre lo va a llenar y Él nunca nos va a dejar nada, no nos va a dejar tirados, por decir así, sí, no nos va a dejar tirados.
¿Qué tal Dios no? Él no, no, sí, no. No, 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 no le cae a la cabeza a nadie que nos va a dejar tirados, por decir así. Él siempre nos va a manejar y a tratar de darnos todas las instrucciones y corregirnos. Por eso nos dio a nuestros padres, por eso nos dio a nuestros pastores, a los profesores, a todos. ¿Para qué? Para que nos instruyan y nos lleven y llevemos un camino de perfección. Por eso hay que agradecerle a todos, a los padres y a los pastores, porque ellos a veces nos regañan, pero eso es lo que quieren ellos, es lo mejor para nosotros. Nosotros a veces decimos, ah, no, qué pereza con mi papá, no me dejó ir allá, pero quién sabe Dios de qué nos está guardando, hermano. Entonces por eso siempre tenemos que ser agradecidos, no debemos ser groseros, no debemos portarnos mal. Como decía, como aunque somos humanos, pero tenemos que tratar lo más mínimo de ser groseros. Tenemos que tratar siempre, siempre de ser lo más diferente y lo más perfecto. Aunque no somos perfectos, pero sí, sí. Entonces, hermanos, la invitación mía es que entremos y nos transformemos, porque Dios siempre va a limpiar nuestros pecados, sí. Todo, porque a la hora de bautizarnos Él nos va a limpiar. Vamos a ser un nuevo hombre, no vamos a volver a nacer. Entonces desde ahí necesitamos arrancar bien, bien, porque qué tal que yo llegue al colegio y pues siendo grosero con los maestros, que desde el